Mi amado, quisiera que oremos al Señor para que nos ayude. Señor, ciertamente, Padre, tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y por ella, mi Señor, estamos aquí congregados, reunidos delante de ti, Señor. No por nuestra justicia, Señor, sino por tu mucha misericordia. Y así conforme a ella, mi Señor, que son nuevas también cada mañana, te ruego que tú nos ayudes, nos bendigas en la meditación de tu palabra. Nos edifiques también en esto, mi Señor. Recordándonos también tu buena doctrina, Señor, tu palabra. Y así podamos seguir creciendo en el conocimiento tuyo y de tu voluntad, Señor. Te ruego así edifique a Jerusalén en este día, Señor. Amén. Una escritura, mis hermanos, que ya hace varios días quería compartir. Gracias al Señor que concede hoy poder hacerlo. En el Salmo 117. En el Salmo 117. Dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Y así, este salmo, mis hermanos, dado por el Espíritu Santo, nos manda y nos exhorta a alabar a nuestro Dios. Y nos dice por qué. Dice la razón de esto es que Él ha engrandecido su misericordia sobre nosotros y que su fidelidad es para siempre. Y termina alabándole con las mismas palabras con que empieza el salmo. Aleluya. Que es igual a alabar a Jah o alabar a Jehová. Es lo mismo. Y así termina diciendo. Y mis hermanos, es bueno que nosotros entendamos esta escritura también para poderla cantar con entendimiento, con inteligencia. O añadamos más entendimiento, si es que ya también tenemos entendimiento de ella. Miren cómo dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabad. Manda a todas las naciones, a todos los pueblos a que alaben a Jehová, a nuestro Dios, a Jah, que le alaben, que le glorifiquen, que le exalten. Todas las naciones, todos los pueblos. Y las naciones, los pueblos, son igualmente a los gentiles, mis hermanos. Miren en Romanos 15, para leer allí una porción en cuanto a esto, para entender que ciertamente aquel salmo está mandando, cuando habla de todas las naciones, de todos los pueblos, está hablando de los gentiles. Romanos 15, del versículo 7 al 12, vamos a leer. Dice de esta manera: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, y dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para esto también, para que los gentiles alaben o glorifiquen a Dios por su misericordia. Pues en cuanto a esto está escrito así, dice: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles
y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, y este es el Salmo 117 que aquí se cita, alabad al Señor todos los gentiles y magnificad de todos los pueblos. Allá dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Y aquí dice, alabad al Señor todos los gentiles. Lo que allá le llama naciones, acá le llama gentiles. Y lo que allá llama alabarle pueblos todos, acá dice magnificarle todos los pueblos. Entonces, mis hermanos, las naciones a las cuales el Espíritu en el Salmo 117 manda alabar a Dios son los gentiles. Y mis hermanos, que esta escritura esté allí, está también como una profecía acerca de la obra que Jesucristo iba a venir a hacer y el misterio que también estaba oculto, el cual también los profetas habían hablado. Y mis hermanos, el que nosotros le podamos alabar ciertamente, los gentiles nosotros, porque nosotros somos los gentiles, porque no somos judíos en cuanto a la carne. No somos descendientes de Abraham según la carne, ciertamente, hablándolo así. Somos gentiles. Y que nosotros podamos, mis hermanos, cantar a Jehová, al Dios de Israel, es una gracia, es una misericordia, la cual antes, mis hermanos, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, no estaba concedida así a los gentiles. Ciertamente hubieron algunos gentiles que creyeron en nuestro Señor, pero aún las mismas escrituras, mis hermanos, nos testifican de cómo el Señor había escogido a Israel por pueblo. Miren en Deuteronomio 4, primeramente. Deuteronomio 4, versículo 6 en adelante. Dice, hablando de la ley del Señor, de los mandamientos, dice así: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Le dice a los israelitas, esta es vuestra sabiduría e inteligencia ante los ojos de los pueblos, que son las naciones o los demás pueblos fuera de Israel, los gentiles, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. En cuanto a la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, los demás pueblos, las demás naciones que no eran de Israel, o los demás hombres que no pertenecían a la nación de Israel, iban a decir acerca de Israel que era un pueblo sabio y entendido, una nación grande. ¿Por qué? Versículo 7. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Jehová estaba cercano a su pueblo. No así los dioses de las naciones. Porque los dioses de las naciones son ídolos, son mentiras. No estaban cercanos porque no tienen poder para hacer bien ni para hacer mal. Pero Jehová es el Dios verdadero y Él estaba cercano a su pueblo, a Israel. Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Miren, Dios dio su ley a los de Israel. Y por eso pregunta, ¿qué nación hay que tenga estos estatutos y que tenga estos juicios justos? ¿Qué nación había? No, solo Israel. Dios había dado sus estatutos y sus juicios justos a Israel. En el capítulo 10 del mismo Deuteronomio, versículo
14 y 15 dice de esta manera: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Esto es semejante a lo que en otros lugares está escrito diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahora miren lo que añade: solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos. ¿Quiénes? Abraham, Isaac y Jacob. Solamente de ellos se agradó Jehová tu Dios para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Miren la obra de nuestro Dios en aquel tiempo, mis hermanos. Se agradó de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de los descendientes en cuanto a la carne de ellos, de los israelitas. Solamente de ellos, de entre todos los pueblos. Porque, mis hermanos, antes de que Abraham fuese llamado, ya habían pueblos, ya habían naciones, ya habían familias en la tierra. Dios llama a Abraham y lo toma de entre todas esas familias, de entre todas esas naciones, para constituirse un pueblo, a Israel. Y a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, los toma como pueblo suyo. Solamente a ellos, a los demás no. Por eso dice que de ellos se agradó y escogió su descendencia después de ellos. A vosotros, dice, de entre todos los pueblos. También el salmo que cantamos, el Salmo 147. Al final está escrito de esta manera, versículos 19 y 20. Lo que leímos en Deuteronomio 4, está escrito así, de esta manera, aquí en el Salmo 147. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. ¿Qué nación hay que tenga estos estatutos y juicios grandes? Y aquí dice: ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Y allá en Deuteronomio lo hace de manera de pregunta: ¿qué nación hay que tenga esto? Y aquí lo afirma, versículo 20: no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. No había hecho así con las otras naciones, manifestándole sus estatutos y sus juicios solamente con Israel. Los gentiles, las demás naciones, los demás pueblos, no habían oído de esto. Y los que oyeron, el Señor, a muchos de ellos les concedió esta salvación. Pero si vemos, mis hermanos, las Escrituras, fueron pocos de los gentiles que alcanzaron esta gracia. Los demás estaban en tinieblas y en oscuridad. Porque la luz de Jehová, su gloria, se manifestaba en medio de su pueblo. No a las demás naciones así. Sus estatutos, sus juicios a Israel, no había hecho así con las demás naciones. Y por ello también está escrito así en Romanos 9. Miren. Romanos 9, desde el versículo número 1, miren lo que dice la Escritura. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y va a decir quiénes son estos, que son israelitas. Pablo está hablando de sus parientes según la carne, de sus hermanos según la carne, los israelitas, porque Pablo era de Israel. Y miren lo que habla acerca de Israel, de los israelitas, de los cuales son la adopción.
Porque también el Señor habla de ellos como hijos. Crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. De ellos era la adopción, la gloria. Porque la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo y luego en el templo. Dice, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Miren todo lo que tenía el pueblo de Israel, de quienes son los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, aún el patriarca David. De los israelitas eran los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Miren, hermanos míos, lo que el Señor le concedió a los israelitas, al pueblo de Israel en la carne. La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas y el Cristo. Le concedió todo esto. Y podemos decir, no hizo así con ninguna otra de las naciones. No hizo así, mis hermanos, con las naciones que estaban alrededor de Israel y lejos de Israel. A ellos no los adoptó. De ellos no era la gloria, ni el pacto, ni la promulgación de la ley, ni el culto y las promesas. De ellos no eran los patriarcas, ni tampoco por medio de ellos, por los de Edom, o de Amón, de Moab, o de cualquier otra nación iba a venir el Cristo, solamente por los israelitas. Mis hermanos, así había hecho el Señor antes. En aquel tiempo, cuando tomó a Israel por pueblo suyo, Israel tuvo todo este bien de parte de nuestro Dios. No así las naciones, los pueblos, los gentiles, que estaban ciertamente en la oscuridad. Y que nosotros podamos leer en el Salmo 117 que dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. ¿Cómo es que ha engrandecido su misericordia si de los gentiles no es, a ellos no les fue dado el pacto, las promesas, la promulgación de la ley, la gloria? ¿Cómo pueden engrandecer a Dios así? Si no hizo así con ellos como hizo con Israel. Mis hermanos, el Señor desde que tomó a nuestro padre Abraham, le hizo una promesa. Génesis 12. Hubieron profecías, mis hermanos, acerca de la proclamación del Evangelio y de la misericordia de nuestro Dios a los gentiles, desde el principio. Y mis hermanos, es necesario que al leer estas escrituras entendamos que esas profecías estaban hablando de nosotros. Porque si las entendemos así, podremos hacer lo que el Salmo 117 dice, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Porque a una tierra tan lejana como Perú y Venezuela llegó su palabra. Lejana de Israel, porque estaba muy lejos, ciertamente. Pero ¿por qué llegó así su misericordia a tierras tan lejanas? Porque así habló por los santos profetas. Génesis 12. Desde el versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y hay una promesa de nuestro Dios Abraham, que en él serán benditas, o serían benditas todas las familias de la tierra.
que también son las naciones, los pueblos, las familias. Esta bendición dada a Abraham iba a alcanzar a todas las familias de la tierra. Ya el Señor con esto, mis hermanos, estaba dando testimonio de que no solamente iba a alcanzar a los suyos de entre el pueblo de Israel, sino que iba a ir más allá a las familias de toda o de la tierra, todas las familias de la tierra. A su hijo le repite esto también, al hijo de Abraham. Miren en el capítulo 28 de Génesis mismo. A Jacob le dice de esta manera, Génesis 28, el versículo número 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La misma promesa dada a Abraham ahora es repetida a Jacob. Y mis hermanos, vean cómo la promesa no se limita a la nación de Israel, sino que va más allá diciéndosele todas las familias de la tierra, porque habían familias fuera de Israel. Había más familias. Y al principio en Génesis se pueden leer cómo poblaron la tierra. Y hubieron familias allí. Y aquí se está prometiendo que iba a venir bendición en la simiente de Abraham, de Jacob, a todas las familias de la tierra. En el capítulo 49 también hay otra profecía, sí, del mismo Génesis. Génesis 49, versículo 8 al 10. Dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y entendamos que cuando habla aquí de Judá, es una profecía acerca del Cristo. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. ¿Quién es este? Hasta que venga Silo. Había uno que iba a venir y se iba a llamar Silo. Ese es Jesús, mis hermanos. Y ahora miren lo que dice al final. Y a él se congregarán los pueblos, las naciones, los gentiles. A él se congregarán los pueblos, las familias de la tierra. Ven una profecía acerca de cómo iban a venir, cómo se iban a reunir a Jesús los pueblos. Se iban a congregar a él. Y a él se congregarán, dice, los pueblos. En el Salmo 18, que también es un salmo de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 18, versículo 43. Dice, me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Y luego dice, al oír de mí, me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Pueblo que él no conocía porque no eran de Israel. Dice, me sirvió. Y al oír de mí, me obedecieron. Se iba a oír de él entre los pueblos, entre las naciones, entre los gentiles. Y los que iban a oír, le iban a obedecer.
que le iban a servir. Como dice en Génesis 49, se congregarían a él también. En el capítulo 22 del Salmo también. El Salmo 22, el versículo número 27, dice de esta manera: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Los confines de la tierra no están en Israel, es más allá de Israel. Los confines, los fines de la tierra. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y luego dice, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Las familias de las naciones, las familias de los gentiles. De entre los gentiles habrían familias que adorarían delante de él. Miren, mis hermanos, cómo los profetas, cómo venían hablando acerca de los gentiles, de que oirían, de que obedecerían, de que se congregarían, que iba a venir bendición sobre ellos, de que adorarían delante de Jehová. También el Salmo 146 que cantábamos, mis hermanos, dice de esta manera, en el versículo 9, dice, Jehová guarda a los extranjeros. Extranjeros, ¿eh? Y, mis hermanos, así, hablando de los gentiles, un extranjero, uno que no pertenecía al pueblo, y Jehová guarda, dice, a los extranjeros. Ya así dando testimonio de lo que él haría con los gentiles. Isaías 11. Isaías 11, versículo número 10. Escritura que también se cita ya en Romanos 15. Isaías 11, versículo 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Y Jesús dice en Apocalipsis, yo soy la raíz de Isaí, de David. Dice que acontecerá que en aquel tiempo que Jesús será puesto por pendón a los pueblos, será buscado por las gentes. Jesucristo iba a ser puesto por pendón hacia los pueblos, y los gentiles, la gente le gustaría. Y aquí añade que sería de la raíz de Isaí, de David, descendiente de David. En el capítulo 42 de Isaías, una profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo también, dice, desde el versículo 1, Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Este es su siervo, a Jesucristo. Yo, Jehová, te he llamado en justicia
y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Jesucristo sería por luz de las naciones. Ya no solamente de Israel, sino habla de las naciones, confirmando así las promesas hechas a los padres, que leímos a Abraham y a Jacob. En el capítulo 49 del mismo Isaías, versículos 5 y 6 dice: Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, Jesucristo. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Jehová dice así, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Poco es para mí que tú seas salvación para Israel. También te pondré, dice, por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero, hasta lo último de la tierra. Los confines de las naciones adorarán delante de ti. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo añade así nuestro Señor por medio de sus profetas acerca de su siervo que vendría a traer luz a los gentiles, a las naciones, a los pueblos, a las familias de la tierra, que parecieran haber estado olvidadas antes, pero que parecieran? Porque por medio de sus profetas habló acerca de que su siervo, el Mesías, Jesucristo, también salvaría a los gentiles. Isaías 9. Isaías 9, versículo 1 y 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Llenaría de gloria aquel lado del mar, Galilea de los gentiles. Y miren lo que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Quiénes son este pueblo? Que moraban en tinieblas, en sombra de muerte. Los gentiles. Y dice: pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. ¿Y los gentiles han visto gran luz? Los que moraban en tierra de sombra de muerte, resplandeció luz sobre ellos. Y así, cuando Jesús viene, se cumple esta profecía de Isaías 9. Y todas las demás que también hemos leído. En Mateo 4 dice, Mateo 4 desde el versículo número 2. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y esto es con la venida de Jesús y su paso por aquel lugar. Y luego dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La luz vino y resplandeció a los que antes estaban en oscuridad y en tinieblas, a los gentiles. Jesucristo vino para cumplir las promesas hechas a los padres en cuanto a los gentiles, a las naciones, a las familias de las tierras, que ellos también serían resplandecidos, así con la luz de Jesús, del siervo de Jehová, de Jesucristo. Y mis hermanos, así las profecías se cumplen en Jesucristo, de que traería luz a las naciones. Por lo cual también nuestro Señor, por medio de sus apóstoles y profetas, dio testimonio de que esta gracia ciertamente no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y aquí está escrito, miren mis hermanos, en Romanos 3. Romanos 3, desde el versículo número 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, para todos los que creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, porque ya había puesto a judíos y a gentiles que todos estaban bajo pecado. Y Jesús, la justicia de Dios, aparte de la ley y de los profetas, se había manifestado para todos los que creen, sean judíos o gentiles, porque no hay diferencia, todos habían pecado, pero los que creían en Jesús, dice, serían justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y ahí están los de los gentiles también, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, independientemente sea judío o gentil, porque Jesús también estaba profetizado para los gentiles. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora oigan esto, mis hermanos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Miren, mis hermanos. Ciertamente también de los gentiles. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque también naciones, Él es vuestro Dios. No es solamente de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Y esto por medio de quién? Por Cristo. Porque Dios es uno. Tendrían que haber dos dioses para que uno sea de los gentiles y el otro de los judíos. Pero no, Dios es uno. Y por cuanto Él es uno, Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, los gentiles. Por la fe justificará a judíos y gentiles, porque no hay diferencia, porque todo aquel que cree en Jesús, ese será justificado. Porque Jesús vino para los judíos y también para los gentiles. Entonces, alabad a Jehová, naciones todas. Ahora luego dice, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera,
sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La justicia de Dios no es por obra, sino por medio de la fe en Jesucristo, para que sea por gracia, como dirá así. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Miren, no dice de la bienaventuranza del judío, a quien Dios atribuye justicia sin obras, sino la bienaventuranza del hombre, porque está incluyendo judíos y gentiles. Esa bienaventuranza del hombre, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, aquellos, porque no hay diferencia entre judíos y gentiles, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y miren lo que dice, lo que venimos hablando. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es la palabra que usa el Espíritu Santo, mis hermanos, es sabio para emplear las palabras exactas. La bienaventuranza del hombre. Bienaventurados aquellos. Como para no excluir ni a judíos ni a gentiles, sino a todo aquel que cree en Jesús, de entre los judíos y de entre los gentiles. Porque esta bienaventuranza no es solamente para los de la circuncisión, sino también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Cuando nuestro Dios le da esta promesa a Abraham, y también él cree así, era en la incircuncisión, no en la circuncisión. Y dice luego, y recibió la circuncisión como señal, es decir, fue posterior, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. La fe y la promesa de que en él serían benditas todas las familias de la tierra fue estando él incircunciso, para que así fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Esos somos nosotros, los gentiles, a fin de que también a ellos, a nosotros, la fe nos sea contada por justicia. Miren la sabiduría de nuestro Dios, mis hermanos, en dar la promesa y en dar fe a Abraham estando incircunciso, para que la justicia por medio de la fe en Jesucristo no solamente venga a los judíos, sino también a los gentiles. Por eso se la dio a Abraham siendo él incircunciso. Y también padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y así la promesa alcanza también a los judíos, a los que creen en Jesucristo, en el Mesías. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si solamente los de la ley, los israelitas, son los herederos, entonces vana resulta la fe que tuvo nuestro padre Abraham siendo incircunciso, y anulada la promesa, la cual recibió siendo incircunciso. Y dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Cuál descendencia? No solamente para que
para la que es de la ley, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Y a quién está hablando nuestro hermano Pablo? ¿A judíos? ¿A gentiles? ¿A los santos que estaban en Roma? Eran gentiles. Y testifica nuestro hermano por el Espíritu de que Abraham es Padre de todos nosotros, de judíos y de gentiles. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. Miren, mis hermanos, hemos leído aquella promesa hecha al patriarca Abraham, y cómo en Cristo Jesús se cumple, no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Cómo el Señor profetizó todo esto, y cuando viene Jesucristo, el misterio es revelado. El misterio es conocido ahora. En Gálatas 3 también testifica de manera semejante a Romanos 3. Gálatas 3, desde el versículo número 6, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La fe que él tuvo estando aún incircunciso. Y la Escritura, miren esto, mis hermanos, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, previene. Es decir, oye, teniendo cuidado de esto y haciéndolo con sabiduría para que también los gentiles fuesen justificados por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Génesis 12. La Escritura previó. Nuestro Dios tuvo cuidado de esto. Fue sabio en dar esta promesa a Abraham antes de él ser circuncidado, para que los gentiles también fuesen justificados por la fe. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio esta promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Los gentiles también. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Mis hermanos, Dios le dio la justicia, la fe, la promesa a Abraham, siendo aún él incircunciso, teniendo cuidado de esto, para que también los gentiles recibieran esta promesa, para que no sea por la ley, porque por la ley ninguno se iba a justificar. La ley produce ira, como dice Romanos, y la ley no es de fe, sino de obras. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Miren, mis hermanos, esta bendición viene por Cristo Jesús, de que en Él serían benditas todas las familias de la tierra, en su simiente, en Jesús, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y mis hermanos, así, por medio de su promesa,
por medio de la fe de Abraham, de la justicia que nuestro Dios le dio a Abraham, Él preveyó justificar a sí mismo a los gentiles por la fe, por medio de Cristo Jesús. Por lo cual al final de este capítulo 3, dice el versículo 28 y 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Herederos. Amados míos, las promesas hechas a los gentiles, la promesa de que su siervo, la raíz de Isaí, daría luz a los gentiles, se cumplió en Cristo Jesús, trayendo así la justicia, la salvación para los gentiles por medio de él. Así alcanzó para los gentiles esta justicia. Y recuerda, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo oró, diciendo, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y luego leeremos, pero para mencionarlo ahora, Pedro, aunque su ministerio fue a la circuncisión, él fue enviado a unos gentiles. ¿Lo recuerdan aquí? A Cornelio y a su casa. No ruego solamente por ellos, sino por los que han de creer en mí, también por la palabra de ellos, gentiles también. Así, mis hermanos, Dios, teniendo misericordia y acordándose de sus promesas para con los gentiles, envió a Jesucristo y a sus siervos a anunciar de su Hijo, para que los gentiles tuvieran luz. Para que nosotros, mis hermanos, que morábamos en tinieblas, en sombra de muerte y en oscuridad, luz nos resplandezca. Para ser así con nosotros. Y mucha misericordia de nuestro Dios, porque así hizo. Efesios 3, miren. Desde el versículo 1 dice, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este es el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este es el misterio, mis hermanos, que con la llegada de nuestro Señor Jesucristo y la predicación del Evangelio por medio de los apóstoles y de los profetas, ahora es dado a conocer que los gentiles son coherederos, que nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo con los gentiles y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, la promesa de la bendición dada a Abraham. Mis hermanos, el misterio que estuvo oculto fue revelado a los santos apóstoles y profetas, y así el Evangelio llegó a los gentiles. Y nuestro Dios se dispuso de un apóstol para que su ministerio fuese a los gentiles. Como dice él, la administración de la gracia de Dios que le fue dada. El don de Dios que le fue dado para la predicación a los gentiles. Porque, mis hermanos, ciertamente, Pablo dice en un lugar
que no teniendo más lugares donde anunciar, se iba a ir para otro lugar. Porque Él estaba llenando, mis hermanos, del Evangelio de Cristo Jesús a las naciones, a los gentiles, anunciándoles así el Evangelio. Y los que creían, anunciaban, e iban y anunciaban. Y así el misterio que estuvo oculto fue revelado. Y se expandió la predicación del Evangelio de Cristo Jesús a las naciones, a los gentiles. Entonces, con mucha razón el Salmo 117 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle. Deben alabarle porque ha engrandecido así su misericordia, habiendo prometido que el Evangelio, Cristo, llegaría a los gentiles, lo cumplió. Lo cumplió. Y llegó a las naciones. Efesios 2, versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo nosotros, los gentiles en cuanto a la carne, lo voy a leer así, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ciertamente en oscuridad y en sombra de muerte, en tinieblas, porque Dios es luz, y si no teníamos a Dios, estábamos en tinieblas, sin Dios en el mundo, sin esperanza. Por eso cuando nuestro hermano Pablo toma la escritura, es de aquellos hombres que decían: comamos y bebamos que mañana moriremos. De allá de Isaías. Sin esperanza. Comamos y bebamos que mañana moriremos. No hay nada más que hacer aquí. Estábamos sin Cristo, sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, lejos, y ajenos a los pactos de la promesa, ajenos, no pertenecíamos a ellos. Y miren lo glorioso de esto, versículo 3. Pero ahora en Cristo Jesús, ven la misericordia. Ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo que separaba, lo derribó, para hacer de judíos y de gentiles un solo pueblo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, la reconciliación, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, a judíos y a gentiles, porque los judíos no por haber tenido todas estas cosas ya estaban reconciliados por ser judíos solamente, o únicamente, o por eso, no. Necesitaban de gracia, porque no es por obra para que nadie se gloríe. Por eso dice reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino Cristo Jesús, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, Galilea de los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Miren, mis hermanos, lo que Cristo Jesús ha obrado, ha hecho, para que seamos cercanos, para que tengamos entrada por un mismo espíritu al Padre, en su carne, en su sangre, haciéndonos parte de su pueblo, de su cuerpo, de este solo y nuevo hombre que creó, de este único pueblo y único cuerpo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miren la gracia, mis hermanos, que se nos ha concedido a nosotros los gentiles. Cómo nuestro Dios envía a Jesucristo, ciertamente nacido bajo la ley y de los israelitas, pero no solamente para aquellos que creían de entre los judíos, sino también para los que hemos creído entre los gentiles. Para nosotros también envió a Jesús, porque así lo había prometido Él por medio de sus profetas santos. Por eso dice, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Porque Él es fiel a lo que prometió. Ha cumplido lo que prometió. Y ha engrandecido su misericordia. Engrandeció su misericordia para con nosotros por medio de Jesucristo, como dice también en Miqueas, miren. Miqueas 7. Miqueas 7, desde el versículo 18, dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Recuerden que somos coherederos, somos miembros de la familia de Dios, somos de su heredad también los gentiles. Y eso que está escrito aquí también alcanza a los gentiles. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Y cómo es posible esto? Por medio de la propiciación que hizo en Cristo Jesús. Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Por medio de su muerte. Sepultando así nuestros pecados y echándolos a ellos, a los pecados en lo profundo del mar. Y miren lo que dice, para que veamos la fidelidad de Jehová y le podamos alabar por esa fidelidad que es para siempre. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Él le juró que en ellos, en sus simientes, serían benditas las familias de la tierra. Cumplirás, dice, la verdad a Jacob y a Abraham. Y hermanos, Él cumplió. Cumplió. Por eso dice, alabar, porque la fidelidad de Jehová es para siempre. Su fidelidad es para siempre. Y también ha engrandecido su misericordia en hacernos así justicia suya. Y en Tito 3 también habla de esta su misericordia, mis hermanos. Miren. A los que estaban en Creta, gentiles, se les dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero podemos decir que solamente de ellos es esto. ¿No éramos así también nosotros? Pero como Él prometió
a Jacob y a Abraham, como Él prometió por medio de los profetas alcanzar a los gentiles. Hizo así. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, porque en Él estas promesas se cumplen. Y por medio de su sacrificio, Él llevaría a cabo esta salvación. Nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Y no es una gran misericordia, mis hermanos, que nos haya salvado no por obras, sino por su amor a nosotros. Claro que sí. Porque Él se compadeció viendo que estos miserables no podían alcanzar su justicia por sus propias obras. Él lo sabía. Por eso había jurado: en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. En Cristo Jesús alcanzarían bendición, porque esas familias no van a poder hacerlo por sí mismos. Entonces enviaré a mi Hijo, para que por medio de Él obtengan salvación. No por sus obras, sino por mi misericordia, su gran misericordia. Entonces debemos alabar, porque ha engrandecido su misericordia. Porque no por nuestra justicia, sino por su mucha misericordia. Por su misericordia confirmada, manifestada y hecha en Cristo Jesús, nos ha salvado. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por su gracia, su amor, su misericordia, mis hermanos, el cual Él engrandeció para con nosotros. Hizo así para nuestra salvación. Por eso, mis hermanos, cuando nuestro hermano Pablo anunciaba el Evangelio, iba de ciudad en ciudad, entraba a las sinagogas y anunciaba a los judíos. Pero miren esto también. Para entender, mis hermanos, el entendimiento que el Señor les dio a los gentiles acerca de esa gran bondad y misericordia que les alcanzó a ellos. En Hechos 13. En una sinagoga le dicen si tenían alguna palabra de exhortación para el pueblo, y allí hablan. Y al finalizar el versículo 42 dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y ahora oigan, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Al oír la profecía de los gentiles, de cómo iba a ir la palabra, de cómo iba a ir la luz para ellos, la salvación a ellos, se regocijaban.
Y ahí estaba cumpliéndose el Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido su misericordia. Y ellos al oír que a los gentiles les era enviada la palabra de la salvación, estos gentiles al oír esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Porque claro, era una gran misericordia. Ellos en tinieblas, ahora que se les alumbrase, era una gran misericordia. Amados míos, entendamos así esta gloriosa verdad, de que a nosotros como gentiles, quienes estábamos en tinieblas, luz nos ha resplandecido, nos ha llegado. Y así Dios ha engrandecido su misericordia y ha cumplido su palabra, ha cumplido su fidelidad, lo que Él prometió a los profetas. Y, mis hermanos, nos manda a alabar al Señor. El Salmo 117 dice: alabad a Jehová. Debemos alabar, entendiendo toda la obra que Él ha hecho. Cómo profetizó desde Abraham, y cómo profetizó hasta allá, y cómo cumplió en Cristo Jesús lo que Él había prometido, mis hermanos. Y cómo levantó también a su siervo, a Pablo, para enviarlo a predicar a los gentiles. Cómo hizo toda esta obra, mis hermanos, para que el Evangelio llegase a los confines de la tierra, aún a nosotros que estamos aquí, desde tierras muy lejanas, o desde tierra muy lejana en Israel, ha llegado el Evangelio. Y cómo Dios hizo esto grandemente, porque fue necesario embarcarse en navegación, el caminar, el sufrir, pasar ríos, como dice Pablo, correr peligro. Pero nuestro Dios hizo todo eso para que a nosotros nos llegara su misericordia, expresada en su Evangelio, por medio de Jesucristo. Entonces no es digno de alabanza. Es digno, mis hermanos, de que le alabemos. Alabad a Jehová. Alabad. Es necesario que le glorifiquemos. Entendamos, mis hermanos, todo lo que nuestro Dios ha hecho, haciendo correr su palabra desde Israel hasta aquí, para que su promesa sea cumplida y seamos alcanzados así con su salvación. Por eso, mis hermanos, cuando miren Hechos 11, Hechos 11. Desde el versículo 1 dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré, y vi cuadrúpedos terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar.
Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y ahora oigan esto, mis hermanos. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Miren cómo glorificaron a Dios. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Al oír ese testimonio entendieron que es Dios. Engrandeció así su misericordia para con los gentiles, dándole arrepentimiento para vida. Hermanos, de manera que también ha dado Dios a los de Perú y de Venezuela arrepentimiento para vida. Entonces, alabad a Jehová. Naciones todas, pueblos todos, alabad. Ha dado arrepentimiento para vida, ha dado fe, ha dado justificación en Cristo Jesús, ha dado perdón de pecados, nos ha dado el Espíritu, nos ha adoptado como hijos, nos ha hecho sus herederos, coherederos con Cristo, nos ha dado vida eterna. E iremos a los cielos nuevos y a la tierra nueva. ¿No es grande su misericordia en todas estas cosas que ha hecho para con nosotros en Cristo Jesús, cumpliendo así su verdad prometida a Jacob y a Abraham? Ciertamente es grande su misericordia. Todo lo que Él ha hecho, mis hermanos, para que nosotros creamos, para darnos vida. Por eso el Salmo dice: alabad a Jehová. Alabad a Jehová. Salmo 107. Versículo 1 al 3 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, de los que ha redimido del poder del enemigo. Nosotros debemos decirlo. Díganlo los redimidos de Jehová, y los ha congregado de las tierras. Se acordarán y se volverán a Jehová, y a Él se congregarán los pueblos, dice. Adorarán delante de ti, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Gentiles. Aprisionados en aflicción y en yerros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, porque aún su palabra había salido por toda la tierra. Los cielos dando testimonio de Él, pero nosotros los gentiles adorando a los dioses. Nuestros antepasados aquí de esta nación adorando al sol y a la luna, al ejército del cielo y a los animales. Fueron rebeldes a esa manifestación gloriosa del Dios Santo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Y qué deben hacer ahora? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Alaben su misericordia, alaben sus maravillas.
porque así nos sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió nuestras prisiones. Porque estábamos en esclavitud, encarcelados, mis hermanos, a la voluntad del diablo, esclavos a nuestra maldad y a este mundo, a la corriente de este mundo, sin libertad. Pero rompió nuestras prisiones en Cristo Jesús. Entonces dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. En Jeremías también, 33. El versículo 11. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová. Porque, mis hermanos, su casa sería casa para todas las naciones. Y nosotros los gentiles nos hemos acercado a su casa. De los que traigan acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, ha dicho Jehová. Y alabando así la misericordia de nuestro Dios, dice nuestro hermano Pablo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque así tuvo misericordia, así fue clemente, así amó a los gentiles, por lo cual sea honor y gloria a Él por los siglos de los siglos. Entonces nosotros los gentiles debemos alabarle, porque ciertamente, mis hermanos, ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Amén. Amén, amén, amados. Demos gracias a nuestro Dios. Amén. Señor nuestro, bendecimos tu nombre, mi Señor, y te alabamos. Pues ciertamente, Padre, has engrandecido tu misericordia y has hecho perpetua tu fidelidad, Señor, para con nosotros. Oh Señor, tú prometiste salvación a los gentiles, Señor. Y he aquí la has cumplido, mi Señor, en nosotros también. Haciéndonos oír tu palabra, Señor. Haciendo de llegar de muy lejos, Señor, tu evangelio. La palabra de tu Hijo a nosotros, a nuestros oídos, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta tu gran misericordia, nuestro Dios. Pues ciertamente estábamos en tinieblas, perdidos, mi Señor, pero tú nos has salvado, nos has redimido, nos has alcanzado, Señor, así grandemente. Bendito seas, mi Señor, por esta tu gran salvación, Padre. Amén. Amén.